En esta clase vamos a profundizar un poco más lo que es los diferentes tipos de datos o recursos de donde normalmente vamos a tomar la información para lo que serían páginas mediante Programmatic SEO. Si bien en la clase anterior profundizamos un poco lo que estamos utilizando en este proyecto, que es el API, pues también quise mencionar un poco otras estructuras, otros recursos que ustedes eventualmente podrían ver. Dicho esto, vamos a empezar. Tenemos lo que es un JSON local, que es pues simplemente un archivo JSON, valga la redundancia, en el cual nosotros podemos trabajar. Yo les voy a mostrar en un momento esta información, no se preocupen, pero vamos a ver la estructura. ¿Cuáles son las ventajas? Pues el JSON local o un archivo JSON nos sirve para lo que es crear un MVP o un producto mínimo viable en español para poderlo mostrar, para validar cómo podemos trabajar con ese proyecto. Y la edición es totalmente manual, es decir, los datos que vamos a editar en este JSON pues se van a editar directamente con no sé, el sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, desde un simple bloc de notas o inclusive puede ser Cursor o puede ser Visual Studio Code. Aquí la información tenemos que editarla nosotros. Luego tenemos el API, que es el que vimos en la clase anterior, que nos permite crear datos dinámicos de una manera más rápida, por lo general, e inclusive esta información viene de, por ejemplo, usuarios que ingresan la información. Esta información mediante AI y también mediante intervención humana se puede depurar, limpiar un poco para que cuando llegue al dataset ya esté una información completa. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en sitios web de apuestas deportivas, de estadísticas, esa información viene del campo, pasa por un sistema que anteriormente esto se hacía muy manualmente, ahora pasa por sistemas de AI, lo cual lo filtran, lo depuran y llega al API para que nosotros podamos consumir esa información ya depurada. Entonces, esto nos permite a nosotros crear de una manera más rápido, inclusive en tiempo real, páginas que nos permitan mostrar esa información y crea la normalización de los datos de una manera más efectiva. Luego podemos trabajar también y eventualmente ustedes lo van a ver con un CMS. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un CMS como WordPress o también puede ser uno utilizado en JavaScript, basado en JavaScript, lo cual puede ser, por ejemplo, Sanity, Stripe. Hay muchos, en el cual, por ejemplo, los usuarios ingresan la información en ese CMS. Por ejemplo, estamos en una empresa donde esa empresa ingresa algunos datos financieros de los analistas manualmente. Entonces, en ese CMS se va a acumular la información y nosotros luego, mediante un API, podemos jalar la información desde ese CMS. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros mostrar los datos en lo que es el frontend. Entonces, tenemos estas tres opciones que son las más comunes. Pueden haber otras maneras de trabajar, pero estas son como las más comunes y eso nos permite, por ejemplo, el CMS para finalizar esa parte, la edición de marketing, que tiene mucho que ver con el equipo que les había mencionado, de finanzas, marketing o un equipo interno, y nos permite también que escale el equipo, es decir, que el equipo pueda que ingresar más información y que esa información la podamos utilizar. Entonces, esta es como la estructura más común que yo he visto cuando vamos a trabajar con temas de Programmatic SEO. Vamos a dar un repaso a la información que habíamos visto e información nueva. Por ejemplo, cuando les había mencionado que podemos trabajar con un JSON local, esto es que, por ejemplo, el cliente tiene por allí un archivo JSON que no es muy grande, pero que, o bueno, puede ser bastante grande dependiendo del cliente y que con esa información vamos a trabajar. Este archivo puede estar en un servidor o en otro recurso en el cual nosotros vamos a tomar esa data, así de sencillo, pero no es una información que se actualiza dinámicamente. Entonces, nosotros con lo mismo que hicimos con el API, en la clase anterior podemos utilizar una herramienta como JSON Crack, por ejemplo, para poder ver cómo está creado ese archivo y con base en ello empezar a trabajar. Luego teníamos la opción del API, que fue la que vimos en la clase anterior, que nuevamente simplemente vamos a pegarnos la herramienta al API y desde allí vamos a consumir la información. Sí hay que trabajar de la mano, obviamente, con el equipo de desarrollo, pues para tener cuidado de que la información sea lo más precisa posible y que la manera en la que se carga la información no vaya a interferir o intervenga de una manera mínima lo que es el tiempo de carga y la experiencia de usuario. Entonces es muy importante también que tengamos eso en cuenta. Si nosotros vamos a trabajar con un CMS, por ejemplo, WordPress basado en PHP, si alguien ingresa esa información, datos, vamos a suponer un sector financiero, información en el CMS y nosotros queremos jalar esa información hacia el frontend, pues va a depender obviamente de lo que el equipo de finanzas vaya a estar ingresando o el equipo de editorial.
Pero no solamente tenemos WordPress, tenemos también otras soluciones al día de hoy bastante efectivas. Por ejemplo, tenemos Stripe, que es gratuito hasta cierto punto. Entonces podemos, tal como ven aquí, esto, la información se genera, esto nos genera este JSON, como pueden ver aquí, o este REST API o GraphQL, y esta información simplemente la podemos jalar, consumir y mostrarla, renderizarla en lo que sería el frontend del sitio web. Así es como esta información tiende a funcionar y es bastante, relativamente sencillo. Ahora bien, también hay otras opciones. Yo en lo personal utilizo Sanity, que Sanity es un gestor, un CMS bastante potente. Es de código abierto, pero también tiene una versión de pago, tal como lo vemos aquí. Y es muy similar a Stripe, o a Strapi. Nos permite crear esos datasets, nos permite crear esos esquemas y con la información que estamos ingresando allí, luego pues podemos consumirla en el frontend. Continuando con el ejemplo de Sanity, este es un sitio web que estoy creando y como pueden ver, toda esta información que tenemos aquí, si recargamos el sitio, esta información viene desde el CMS, todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy al CMS, yo puedo ingresar la información y con base en ello trabajar. Esto lo vamos a ver también en muchos proyectos. Entonces, pues bueno, vamos a ir rápidamente a lo que sería nuestro editor. Vamos a abrir para que ustedes vean cómo funciona un segundo, una segunda ventana aquí, consola para que podamos, o terminal, para que podamos ver cómo se instala Sanity o cómo está instalado más bien en el proyecto. Aquí yo lo he instalado, por ejemplo, en ese subfolder, CD Sanity. Y aquí me va a mostrar a mí cómo está o qué son los paquetes que yo tengo dentro de esta ruta. Si bien este no es un curso de programación, como les había dicho, sí quiero que ustedes entiendan cómo funciona Sanity para que eventualmente cuando ustedes van a trabajar con un CMS puedan entender cómo está configurado o bien, si no tienen un CMS, pues puedan proponer un CMS tipo Sanity. Stripe funciona o Stripe funciona muy similar, entonces pues pueden utilizarlo también. Entonces aquí voy a arrancar lo que sería, a iniciar más bien lo que sería el CMS. Entonces vamos a usarlo PNP. Puede ser también con NPM, pero yo recomiendo siempre PNP, que es un poco más rápido. Dev, y aquí nos va a inicializar el proyecto en el puerto 3000 tal como lo menciona aquí. Yo podría simplemente dar clic aquí y nos va a abrir lo que es el CMS. Como ustedes pueden ver, estos son los datasets o los esquemas que yo les había mencionado que uno puede crear. Aquí, por ejemplo, tenemos la sección de artículo, que esto yo lo he creado dentro, obviamente, del dataset. Si nosotros venimos aquí a la sección de Sanity y venimos a la sección de esquemas, aquí van a ver cómo están, por ejemplo, los esquemas configurados. Por ejemplo, este es el esquema de posts o de artículos y pueden ver que aquí yo le estoy pasando toda la data, qué es lo que yo quiero que se muestre aquí. Y luego esta información se va a renderizar en el frontend, el cual sería este que vemos aquí. Vamos a verificar a ver si podemos darle un vistazo. Sería en localhost 3000. Vamos a ver dónde lo tenemos. Este no es, porque este es el del ejemplo anterior. Bueno, vamos a abrir rápidamente localhost 3000 aquí, localhost 3000. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la sección de Insights, que estos son los artículos. Para eso vamos a tomar el ejemplo de este esquema, este dataset de lo que son los artículos, como ustedes pueden ver. Aquí podemos ingresar la información que nosotros queramos y esa información luego se va a renderizar en el frontend. Por ejemplo, este es un artículo. Podemos ver que aquí tenemos el título, el subtítulo o el subheader, tenemos una foto y tenemos la información. Estos otros datos que pueden ver aquí, este contador a la izquierda y este índice a la derecha, estas son cosas que uno lo puede ir agregando luego, pues obviamente con Next.js. Pero bueno, enfocándonos en la información, toda esta información que está aquí viene desde el CMS. Ahora bien, supongamos que esto no fuese un artículo, supongamos que esto sea información financiera. Entonces nosotros podemos utilizar o podemos tener un CMS para ingresar toda esa información financiera y luego decidir qué es lo que queremos pintar o renderizar en el frontend. Puede que ustedes no vayan a trabajar con un API o con un dataset diferente, sino vayan a trabajar con un CMS donde es colaborativo y allí el equipo de marketing, el equipo de finanzas o los equipos que sean van a editar esa información y dinámicamente esa información se va a renderizar en el frontend. Entonces, desde allí también es importante entender cómo está trabajando para que esas páginas que nosotros vamos a crear dinámicamente, pues también tengan un impacto con base en la información que nosotros tenemos. De paso, también les quiero mostrar rápidamente, si bien esto no es una clase de Sanity, eventualmente vamos a hacer una.
¿Por qué me gusta mucho Sanity? Porque Sanity permite que podamos trabajar de una manera conjunta con otros equipos muy bien. Por ejemplo, en esta versión podemos agregar comentarios aquí, podemos agregar inclusive tareas. Hey, este dataset no está bien creado o necesito que esta información se maneje de otra manera y aquí podemos crearlo y asignar a la persona. Y todo esto de una manera colaborativa. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar en este CMS y lo he visto en algunas empresas que lo funcionan así. E internamente, toda esta información, una vez que está aprobada, simplemente se publica y eso va a ir al frontend. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar también con datos muy precisos y datos muy confiables, que al final del día es lo que el usuario y lo que Google quiere. Entonces, es importante que entendamos nuevamente cuáles son esos datasets con los que vamos a trabajar y podamos tenerlo en cuenta para nuestra estrategia SEO. Al final del día, una estrategia SEO no es solo una estrategia de una persona, sino es un grupo de personas trabajando para poder llevar esa estrategia adelante, de la calidad de información que estamos recibiendo, del equipo de desarrollo que nos está ayudando para gestionar todo esto, desde el backend hasta el frontend o desde el API, como lo quieran llamar, hasta el frontend, y el equipo de SEO dirigiendo la estrategia en base al conocimiento y en base a lo que es mejor para el negocio.